vista. Buenos días a nuestro editor en todo el país. Damos inicio al punto de vista de hoy, como siempre, enfocando un tema de nuestra actualidad. Precisamente uno de los temas que ha generado mayor número de polémicas y que ha bajado ya de efervescencia en los últimos días es la aprobación del decreto número 10/2012 por parte del Congreso de la República, conocido como Ley de Actualización Tributaria. El tema pues da para mucho. Todavía existen muchas inquietudes de algunos sectores que se consideran van a salir perjudicados por esta normativa que entrará en vigencia a partir del año 2013. Pero para conversar de este tema que es eminentemente técnico, qué mejor que invitar a los expertos. Y para el efecto nos acompañan por acá dos connotados, miembros del Foro Económico Guatemalteco, los licenciados Jonathan Mencos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Licenciado Mencos, qué gusto saludarlo y muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí. Y también nos acompaña el licenciado Edgar Balcells Conde, analista económico. Licenciado Balcells, es usted bienvenido. Mucho gusto, Carlos, aquí a sus órdenes. Para iniciar el punto de vista de hoy, sería importante conocer desde la perspectiva suya, licenciado Balcells Conde, qué nos podría indicar sobre las implicaciones de la aprobación de la actualización tributaria. Bueno, mucho gusto, don Carlos. Es siempre un gusto venir aquí y es la primera vez que estoy después de la ya muy comentada ley de actualización tributaria. Y bueno, esto hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es evidentemente una perspectiva colectiva, que es la perspectiva del fisco. Cuando a mí se me invitó la semana pasada para venir aquí, pues estuve revisando temas de lo que es la historia tributaria del país y yo veo de que en la historia tributaria, desde la época predemocrática, hablemos de los tiempos del general Efraín Ríos Montt, hasta el presente, fundamentalmente hay dos cambios que son fundamentales en el tema tributario y que van a un recambio incluso de esquemas de poder económico y sobre quienes recae la carga tributaria. El primer evento que es histórico es la consolidación e implementación de la ley del impuesto al valor agregado. Recordemos que general Efraín Ríos Montt es bien conocido por ya la entrada en una modernización tributaria, en virtud de que el sistema tributario guatemalteco en el tiempo de los gobiernos militares descansaba en impuestos muy tradicionales, las alcabalas, por ejemplo, y el famoso impuesto del timbre, que todavía se sigue hablando ahí del timbre, y se estructura una reforma tributaria inicialmente en tiempos de Ríos Montt con la ayuda de tecnócratas del Fondo Monetario Internacional para ampliar la base, para que de alguna manera todos los consumidores sostengamos más a las finanzas públicas mediante el impuesto al valor agregado. Luego estuvo también recayendo el impuesto sobre la renta sobre las empresas formales guatemaltecas, que es el impuesto a las entidades lucrativas, lo que se hablaba del régimen opcional, que los ministros de la democracia estuvieron ahí
alegando mucho entre ellos y proponiendo que si la tasa marginal era el 31 o era el 25, en tiempos de Richard Eichinger se baja precisamente al 25 y otros tipos de gobiernos un poco más sociales le entran al 31 y así ha estado y ahora vuelve al 25. Pero ahora se hace una reconsolidación de todo lo que es el impuesto sobre la renta y aprovechando, tomando ventaja de las modas en todo esto de las empresas globales, pues se vuelve a hacer una reforma tributaria que recae y que se sostiene en los trabajadores en situación de dependencia, en la pequeña y mediana empresa y en los profesionales liberales, ¿verdad? En relación con los profesionales liberales, y en este caso pues mi situación es esa, habrá preguntas e inquietudes de muchos de ellos, tiene que ver mucho con los que estamos colegiados, con los médicos, con los abogados, que tenemos un incremento del 40% de un solo salto, ¿verdad? En nuestros ingresos, en virtud de que tenemos oficinas y tenemos estructuras organizativas en las cuales no podemos reportar toda la gran diversidad de costos que se les permite a las empresas formales, que incluso había una limitación en la anterior ley del impuesto sobre la renta, en el decreto número 2692, en la cual había un límite de gastos que se pudieran deducir. Incluso ahora se deja ese límite y muchas, entonces en términos como esto del impuesto sobre la renta, gobierna mucho la forma de contabilidad del país, es un tema de las oficinas de los contadores. Y ahora se les permite incluso sobrepasar ese límite de gastos deducibles que era del 97%, dentro del cual se sabía que por lo menos las empresas formales pagarían un 3% de su renta imponible, ¿verdad? Ahora se relaja bastante esa situación y realmente el esfuerzo tributario pues lo hacen estos grupos que yo les estoy hablando, que son los ahora adscritos al régimen del 5 al 7% del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, por eso le digo yo, son dos grandes momentos en los que se puede, dos grandes eventos que tiene la estructura tributaria en estos tiempos de la democracia. Y por último, quisiera mencionar un tema que es una gran victoria para el Ministerio de Finanzas. Los ministerios de Finanzas, desde los tiempos de Vinicio Cerezo hasta el momento, venían peleando mucho por una serie de fórmulas híbridas que eran una serie de impuestos sobre activos que se conocían como pagos a cuenta del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Era un gran problema que tenían los ministros de Finanzas porque había una declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces el Ministerio de Finanzas tenía graves problemas de liquidez. Entonces, con esta reformulación que se hace en la actualización tributaria, que está basada en un nuevo impuesto sobre la renta, se estructuran pagos mensuales y ya no se tiene la lucha por esos famosos ISO y ETAP y EMA, que usted se recuerda que era toda una serie de controversias entre el CACIF, la Corte de Constitucionalidad y los ministros de Finanzas, que formulaban una serie de herramientas para el pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Entonces, eso evidentemente le da una buenísima liquidez al Ministerio de Finanzas, teniendo en cuenta que es un ministerio que cuando se hacen estudios sobre su estructura de tesorería tenía innumerables problemas de liquidez y eso también le imprimía una gran presión de las entidades autónomas y todos esos organismos que viven de los aportes ya constitucionalizados o legalizados y que tienen unos presupuestos mensuales dinámicos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es básicamente lo que yo veo inicialmente de este cambio. Importante. Ingeniero, licenciado Corrijo, licenciado Jonathan Menco, desde la perspectiva del ICEFI, ¿cuáles son las implicaciones que tendría la aprobación de esta actualización tributaria? Bueno, en primer lugar hay que advertir que este es solo uno de los puntos que se han tratado, que el gobierno actual ha intentado impulsar
porque esa agenda para el pacto de la que ha hablado en el gobierno actual tiene otras aristas que también hay que estar pendientes y que hay que buscar que se lleven adelante. Una de ellas es la transparencia y la búsqueda de la calidad del gasto. La otra está relacionada con la asignación prioritaria de recursos, el combate al contrabando y la evasión tributaria. Entonces, en primer lugar, hay que ver que la actualización tributaria es solo una pieza más de todo lo que hay que ir haciendo en materia de política fiscal. Es decir, no es que se haya aprobado esta reforma tributaria y que ya dejemos de platicar del tema. Por el contrario, hay otras cosas que hay que sacar adelante. Nosotros pensamos que por lo menos la actualización del impuesto sobre la renta ha implicado caminar en unos 40 años más o menos en términos de tributación directa, a pesar de que, como todo en la vida, es perfectible, que la iniciativa de ley que llegó al Congreso era perfectible y la ley que se ha aprobado también lo es. A mí me gustaría contrastar algunas ideas que son importantes. En primer lugar, hay que decir que en efecto es un cambio en el impuesto sobre la renta que afecta a la clase trabajadora, y hay que entender que me gustaría aprovechar para hacer entender que no es a toda la clase trabajadora en general, que al final de cuentas es una medida relativamente progresiva. Nosotros hemos hecho algunos cálculos y diríamos que una persona que gana más o menos 6.000 quetzales al mes va a estar pagando 70 quetzales mensuales de impuestos sobre la renta. Alguien que gana 10.000 quetzales va a pagar con esta nueva ley más o menos 250 quetzales, y alguien que gana 25.000 quetzales, que era de ese trabajador en relación de dependencia, pero con una cantidad de ingresos suficiente para aportar un poquito más a la construcción de la sociedad, pues en el impuesto sobre la renta anterior pagaba 500 quetzales y hoy estará pagando 940 quetzales. Así es que hay que entender que también la tributación tiene que ser equitativa y tiene que respetar esos principios, que quien tiene más tiene que aportar un poco más y quien tiene menos tendrá que aportar menos, pero creo que eso sí se logra en esta medida. ¿Qué queda pendiente de platicar para la sociedad? Pues el innumerable montos de exenciones y privilegios tributarios de los que gozan algunos sectores muy pujantes de la economía, y también hay que hablar en el caso de las empresas. Yo diría que ha habido un avance en términos de que se les va a gravar ahora con muchos más controles sobre los costos y los gastos, que más bien una de las grandes interrogantes es si la Superintendencia de Administración Tributaria tendrá la capacidad o estará a la altura de lo que la nueva ley demanda de ella. Los cambios también han implicado reformas en otros impuestos, principalmente el impuesto sobre circulación de vehículos, algunos cambios en las disposiciones del IVA, y otro de los impuestos que ha causado un gran alboroto, ¿verdad?, que es el impuesto a la primera matrícula, que básicamente la iniciativa original era un poco más fortalecedora de la transparencia, y la ley que se ha aprobado para beneficiar a los importadores de vehículos usados es una ley que al final de cuentas permite el arbitraje, ¿verdad? Permite que quien está diciendo si la factura es buena o no, el agente de aduana, tenga la posibilidad incluso de negociar con el importador si esa factura es buena para la SAT o no lo es, y eso es un grave problema. Interesante. Vamos a ir a una pausa para continuar con el punto de vista de hoy y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:23. Hoy es un buen día para todos los que tienen familiares en Estados Unidos, porque todas las recargas Tigo que te envían tus familiares y amigos tienen triple saldo para que hables mucho más. Aquí estoy contigo. Los grandes hits de los recordados ídolos de Liverpool. Disfrútalos en el gran concierto del grupo Replay, directo desde Canadá. La música de los Beatles, interpretada magistralmente por una de las mejores bandas tributo del mundo. Ven y recuerda con Replay, The Beatles.
La música que marcó varias décadas en la historia universal. Viernes 9 de marzo, 9 de la noche en Tikal Cultura. Entradas a la venta en todo ticket para obras del Club Rotario, Ciudad Guatemala. Todos los sucesos que acontecen en Guatemala y el mundo en un solo clic. Radio Punto. Visítenos www.radiopunto.com. Radiopunto.com. Además, síganos en Facebook y Twitter como Radio.gt. Radio Punto. Periodismo que da la cara. ¿Quiere recibir las noticias más importantes del día en su celular? Ahora puede recibirlas simplemente enviando la palabra punto al 1050. Suscríbase ahora y reciba lo más importante del acontecer nacional e internacional en su celular. Recuerde, envíe punto al 1050. Costo por mensaje recibido un quetzal. Punto de vista. Continuamos. Vamos a continuar con el punto de vista de hoy. Estamos conociendo las implicaciones, tanto positivas como negativas, que podría tener la aprobación de la actualización tributaria. Para el efecto, contamos en cabina de cristal con dos expertos en el tema económico, el licenciado Edgar Balcells Conde, analista económico, y el licenciado Jonathan Mencos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Licenciado Balcells, hay un tema sumamente interesante y valioso dentro de las apreciaciones que ustedes nos han presentado. El licenciado Mencos nos hacía una breve descripción sobre los alcances que va a tener esta ley en cuestión a los ingresos tributarios. Más de un economista ya se ha pronunciado en estudios independientes sobre este ejemplo. Pongamos que alguien gana 25,000 quetzales. Gana 25,000 quetzales al mes, es padre de familia, tiene hijos de colegio, tiene hijos de universidad, tiene 2 vehículos que son valiosos para su desarrollo familiar. Y tiene otra serie de gastos familiares que paga enfermera porque su señora madre está enferma y paga hospital y todo esto. Al final de cuentas, pagando todos los impuestos, él va a tener un rédito o una cantidad, por ejemplo, de 8,000 a 12,000 quetzales que le quedan libres, porque el resto de las deducciones va a tener que pagarlo al Estado. A contrario del censo, viene alguien que es hijo de papi, un joven, gana 25,000 quetzales también, pero en su casa lo tiene todo. Tiene vehículo, el papá le paga combustible, le paga la universidad, le paga lo de las novias, le paga lo de ir a la zona viva los fines de semana, y gana 25,000 quetzales al mes. Y al final, únicamente va a reportar una mínima cantidad y le van a quedar como excedente como ganancia, podríamos decir, tal vez 125,000, 150,000 quetzales. Aquí indican los expertos que han hecho un análisis independiente, se está violando el artículo 239 y 243 constitucional, por cuanto se sigue agravando a los empleados en relación a dependencia sobre lo que denominan rentas ficticias, cuando si se decide gravar la renta debería ser sobre una base de renta real. Bueno, mire Carlos, aquí no hay que darle muchas vueltas al asunto. O se va, la discusión viene o se va sobre un régimen simplificado, o se va sobre un régimen en el cual se comienzan a ver todos esos complejidades que tienen los hogares en cualquier parte del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno ve la estructura del impuesto sobre la renta, que es realmente progresiva, incluso tiene toda una serie de escalones. Por ejemplo, en la nuestra, en la ley de actualización tributaria, básicamente se tienen 2 escalones, que es de los que ganan de 0 a 240,000. Partiendo de los 240,000, se tiene un 5% del impuesto sobre la renta imponible, de eso es lo que estamos hablando, y luego de los 240,000 en adelante se tiene un 10% sobre el excedente de los 240,000. Cuando uno ve en estos países que son parte de la OECD, que precisamente ahorita está reunida en México todos los ministros de finanzas viendo toda una serie de aspectos de uniformación tributaria, financiera, regulaciones, pues se da uno cuenta de que
estamos entrando en grandes ligas desde que entramos con el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto que es un reflejo de una economía monetaria en donde no puede haber un 70% de cuentas propias como lo que nosotros tenemos, y hay una serie de drenajes y fugas que se dan al mismo impuesto precisamente por el bajo nivel en relación a un proceso de modernización que tiene la economía guatemalteca. Entonces aquí no hay más que entrarle al que se le pueda controlar. O sea, un profesional liberal, imagínese un médico normal que trabaja posiblemente en la mañana en los hospitales de guatemaltecos nacionales, ya sea en el IPS o en el San Juan de Dios o en el Roosevelt o en Quetzaltenango y en las ciudades intermedias, también en hospitales públicos, y en la tarde tiene su clínica. No está pensando en toda una serie de mecanismos offshore, ni cómo darle vuelta a sus ingresos, etcétera, que es lo que tiene ese régimen tan complejo de que ahora lo trasladan del 31 al 25%, y esa cantidad de deducciones que se le permiten a los empresarios formales. Eso va a ser bien difícil. Se habla de que sea una SAT con dientes, pero mire, en el tiempo que yo estuve como presidente de la SAT, lo que me di cuenta también, y aquí hubo la semana pasada una reunión de abogados que estuvo mi estimado hermano Alejandro, y él habla mucho de que las nuevas leyes tienen que ver con una capacitación de los jueces y de la misma SAT, la misma Superintendencia de Administración Tributaria, porque muchos procesos van a parar a los tribunales de lo contencioso administrativo en el plano tributario, y lo que se hablábamos en esos tiempos en la junta directiva de la SAT es que no teníamos ni idea de cuál era la actitud de esos jueces, incluso que trabajan bajo orientaciones muy políticas. Hay procesos ahí que se quedan en lo contencioso administrativo durante años y años. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto, Carlos? Mire, estas propuestas se vienen discutiendo desde el famoso pacto fiscal. Son casi las mismas propuestas Fuentes Knight, ¿verdad? Porque cuando uno lee las iniciativas que iba a presentar Juan Alberto Fuentes Knight, y estas iniciativas es casi como que es un copy and paste de las mismas, de todas las propuestas que al final ninguna de ellas presentó el Congreso. Pero básicamente tiene que ver con una actitud desesperada del fisco de agenciarse ingresos, y a quien le puede entrar de una manera muy fácil es al profesional en situación de dependencia, porque mire la gran cantidad de 029 con que cuenta el Estado, todos estos asesores, por ejemplo en el Congreso, los que trabajan con entidades autónomas en lo que se llama el reglón 029, que son profesionales liberales. Es muy fácil entrarle. Y los trabajadores en situación de dependencia en las empresas guatemaltecas, usted ve todos esos edificios de gerentes o jefes, los trabajadores bancarios, que también es muy fácil entrarle. Pero que de alguna manera los inspectores de la SAT, que es el grueso de personal que tiene la SAT, logren entrar en uno por uno o con la simple declaración jurada, confiar en eso, en que tiene 1 o 2 hijos, etcétera, y todo su nivel de gastos, no. Entonces, a lo que se ha optado es por un nivel simplificado, 5 o 7%. Es por ello que algunos de nosotros también, con todo esto que se habla ahora de la despenalización de la droga, etcétera, ¿por qué comenzamos a pensar, por qué no se comienza a pensar verdaderamente en un impuesto flat tax que sea simplificado? Porque mire, este impuesto que ahora pasa del 31 al 25% es complejísimo de inspeccionar, y eso es un gran chance básicamente para mis colegas, que ahí los felicito, mis colegas auditores y contadores y todas esas oficinas contables. Ahora van a tener un buen chance, y por eso usted ve que la cantidad de seminarios y diplomados que se tienen de todas esas oficinas que se ocupan de la defensa fiscal, porque es tan complejo el sistema de deducciones, y para la SAT es también tan complejo inspeccionar, que también para ellos sería un dolor de cabeza
ponerse a ir a controlar a la cantidad de profesionales liberales, etcétera. Entonces, simplemente lo más fácil es meterle un fierrazo ahí del 5 al 7% y que pague tanto, ¿verdad? Para que de alguna manera, como le digo, la urgencia del fisco es agenciarse de recursos mensuales. Y lo más fácil de entrarle es precisamente al segmento que se le entró, que es el segmento que se nota ahora que dentro de la población económicamente activa está manteniendo una parte del esquema formal regulatorio. No quiero decir que los demás no tributen, el gran grueso de trabajadores cuentapropias que mantienen también en el interior de la República y en buena parte de la ciudad la estructura económica de este país, ¿verdad? Pero ellos están, como bien se decía, hay una estructura más progresiva, pero la progresividad se centró precisamente en esos escalones de todo lo que se denomina la clase formal y clase media del país. Y lo más fácil era precisamente aplicarle esquemas simplificados. Pero sí sería bueno en algún buen seminario, y aprovechando aquí que está el licenciado Mencos y todas estas entidades que formaron parte fundamental del G40, que fue el ICEFI, el ACIES y el CIEN, ¿verdad? Son los tres centros de pensamiento y las universidades del país, y algunos de nosotros que andamos por ahí, no como con estructura de fundación de centro de pensamiento, que comenzáramos a pensar en esquemas de simplificación, porque hay algunos que de alguna manera hay unas propuestas de flat tax, por ejemplo, que son esquemas más simplificados. El miedo que tienen los reguladores de impuestos, por ejemplo, un flat tax, o sea, un impuesto más simplificado para todos y con ciertos niveles que se podría obtener de progresividad, es que les genere menos impuestos. Pero eso haría también menos difícil la vida para muchas personas, porque déjeme decirle, póngase usted a leer toda el tema lingüístico, del tema de significado, ustedes los periodistas que trabajan mucho todo eso de la semiótica, y mire, por más que usted le da vueltas a las propuestas de actualización y no digamos la ley del impuesto sobre la renta pasada, cuesta entenderla, es un privilegio de unos cuantos, sobre todo contadores y auditores públicos o abogados financieros que tienen mucha experiencia, y casi hay que traer a algún experto de la SAT y del Ministerio de Finanzas para que le traduzca lo que se dice. Por ejemplo, esa regla famosa del 97.3, que está incluso dentro del PowerPoint que elaboró el Ministerio de Finanzas, mire, eso está en un articulito por ahí escondido, que es realmente como un gazapo que se tiene en la legislación. Entonces, mire, lo que yo quiero decir con esto es que son regulaciones demasiado alambicadas, demasiado llenas de deducciones. Por ejemplo, los empresarios pueden presentar toda una serie de deducciones sumamente complejas de los aportes que le dan a los trabajadores en términos de proyectos de vivienda, del arrendamiento de tierras, de la revaluación de activos, etcétera. Criterios sumamente complejos que yo dudo que los inspectores de la SAT lleguen a estructurar, incluso la unidad de contribuyentes especiales, que yo la vi muy mermada, lleguen a tener verdaderos procesos de auditoría. Eso combinado con la estructura que tienen de decisiones los jueces del país, pues lo más fácil era entrarle a esquemas simplificados sobre trabajadores en situación de dependencia, profesionales liberales y empresarios adscritos al régimen del 5%. ¿Licenciado Mencos? Bueno, yo diría que nuevamente, ¿verdad?, reconocer que la administración tributaria de un país va evolucionando y probablemente hace algunos años, hace 5 o 10 años, no nos hubiéramos podido plantear la idea ni siquiera de quitar la planilla del IVA, porque la propia administración tributaria no podía contar con la suficiente fortaleza para hacer frente a su lucha contra la elusión de impuestos si no le ayudaban los contribuyentes. Así es que al final lo que hay que reconocer es que es eso, ¿verdad? Es un proceso casi evolutivo de la propia administración tributaria.
hay muchas formas, hay muchos debates sobre por dónde debe ir la tributación, pero yo creo que las medidas que se han impulsado en esta reforma, que no pertenecen a nadie en particular, son fruto de un trabajo que viene desde el pacto fiscal, que después continúa el grupo promotor del diálogo fiscal, que era un grupo en realidad muy diverso, en el que habían empresarios, constitucionalistas, gente que sabía de política fiscal, sociedad civil. Ahí ya hubo una serie de acuerdos, ¿verdad? Es que no valdría la pena platicar de esta reforma si no decimos que ya hay tiempo dedicado a pensarla, a debatirla. Y por el otro lado, yo diría que en el tema de los asalariados, a mí no me gusta que parezca que estamos victimizándonos, porque por supuesto que los más privilegiados del país, creo que usted hacía los ejemplos. Si alguien tiene 2 carros, si tiene hijos en la universidad, perdón, pero esa persona es un privilegiado en este país donde cada media hora se muere un niño de hambre. Ni siquiera se muere por no ir a básicos o a diversificados que ni siquiera llegan a los 5 años de vida. Y si no entendemos eso, si no entendemos que si ganamos 25,000 quetzales, vamos a tener que aportar un poquito más, si es que en verdad estamos hartos de vivir en un país que está plagado de subdesarrollo, ¿verdad? Y que tiene muy poco futuro. Entonces hay una parte que también es, no sé, un impulso moral el que deberíamos de entender, por el cual tenemos que aportar un poco más, si es que tenemos esos 2 carros, si tenemos hijos en la universidad, si tenemos una mamá a la que le pagamos de enfermera. ¡Wow! Eso es ser una persona sumamente privilegiada, en un país donde el 60% de nosotros no tiene ni para comer. Pero eso también nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer por el lado del gasto, verdad? Porque no basta con darle dinero al Estado y pensar que esa ya es la solución total. Creo que el debate en este momento es, por un lado, la administración tributaria. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Quién va a quedar en lugar de Rudy Villar? No queremos nadie que sea, si alguien tuviera un poquito de 2 dedos de frente, entendería que no puede ser alguien ni muy vinculado a los empresarios, ni muy vinculado a los políticos. Tiene que ser un tecnócrata que llegue a hacer los cambios indispensables ahí. Pero por el otro lado también hay que avanzar en la evaluación de las políticas públicas. Esos 250 quetzales que yo voy a dar al mes más el próximo año, quiero saber si de verdad están teniendo un efecto sobre la población, si las políticas públicas están teniendo el impacto deseado. Y ese es un debate que la sociedad no ha abierto, ¿verdad? Todavía seguimos pensando, y bueno, el próximo año voy a tener que gastar menos en ir a restaurantes y pagar 250 quetzales más. Y el debate es que eso ya es una ley. Ahora nos toca pedir que esos recursos nuevos sean empleados de una manera en la que en verdad podamos ir caminando en la senda del desarrollo. Y eso no necesariamente es llevar el déficit a cero, como están diciendo en algunos extremos, ni tampoco sería gastárselo todo a diestra y siniestra, ¿verdad? Sino hay que pensar en qué lo va a invertir la sociedad, esos entre 1.500 y 4.000 millones que se estima, las estimaciones oficiales dice que se van a recaudar adicionalmente. Interesante. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas, 42 minutos. Prometes cuidar y acompañar al Luis Mario en la pobreza y en la riqueza. Sí, Luis Mario, yo solo deseo tu amor y una casa bonita, un carro bonito, un viaje a Europa, también a Miami, tratamientos de belleza. ¡Oh! ¡Lotería Santa Lucía! Cambie su vida y haga realidad sus sueños. Compre su billete de Lotería Santa Lucía y llévese uno de los centenares de premios de cada sorteo. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Guatemala. Pepsi presenta Metamorfosis, la nueva gira del máximo representante de la música en Iberoamérica, Ricardo Arjona. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. 31 de marzo, Estadio Mateo Flores. Patrocina Bantra, boletos a la venta en todo ticket. Ricardo Arjona en concierto. Se lo presenta Pepsi. Refresca tu mundo con el copatrocinio de Movistar. Con el patrocinio de... De lunes
a viernes, usted disfruta de el cuidado y arreglo personal, las últimas tendencias de la moda, belleza con estilo. Para alcanzar el éxito, solo existe una forma, camino del éxito. Administrar el hogar y manejar las finanzas personales es una tarea importante. Hogar y finanzas. Todo caballero debe lucir una imagen impecable. Hombres con estilo. La llegada de un nuevo ser al hogar requiere de cuidados especiales. Bebé en el hogar. Hogar y estilo. 9 horas. Solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. A la parte final del punto de vista de hoy estamos conociendo importantes puntos de vista de los licenciados Jonathan Mencos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, y del licenciado Edgar Balcells Conde, analista económico en relación a las implicaciones de la aprobación de la actualización tributaria. Es sumamente importante conocer los puntos de vista de ustedes dos, son sumamente valiosos, y precisamente ayer les sugiero a ustedes y a nuestros oyentes una columna que escribe el doctor Edelberto Torres Rivas, siempre tan interesante, tan punzante en sus apreciaciones. En la columna se titula Notas sobre gobiernos chambones y habla de diferentes gobiernos a nivel latinoamericano. Pero dentro de los apartados que consideré oportuno mencionar en el programa de hoy, dice que el gobierno no cobra bien sus impuestos, ni alcanza a gastar lo que tiene. Y lo vemos al final de los ejercicios fiscales, un Ministerio de Salud que apenas si cumple con el 65 o 70% del gasto del presupuesto que tiene asignado. Un MAGA que apenas si llega al 55% de la asignación anual que tiene. Entonces, el licenciado Balcells, ¿qué podemos hacer para optimizar recursos, para enviar un mensaje de austeridad? Porque realmente si usted ve que un procurador de los derechos humanos gana 100,000 quetzales, que un diputado gana 39,000 y otros gastos, que un director de la Confederación Deportiva tiene un sueldo como de 100,000 quetzales, que las secretarias ganan 45,000 quetzales. Entonces, ¿para qué estoy pagando impuestos? Mire, Carlos, a usted le consta, y yo he venido cerca de unas 3 o 4 veces antes aquí. Y incluso usted me ha preguntado en la parte de ese famoso G40, el grupo de los 40, que de alguna manera se sabe en la opinión pública que tiene alguna responsabilidad en este tipo de propuestas tributarias. Pero no solo en el G40 ni en este pacto fiscal de lo que indica el licenciado Mencos se habló únicamente de los tributos, que pareciera ser que a los tributos lleva todo el esfuerzo. Y a usted le consta que en este micrófono nosotros hemos hablado de una necesidad de entrar a procesos de reforma estructural que muy pocos se atreven a hablar en Guatemala. Por ejemplo, yo le menciono algo. ¿De qué vale ese esfuerzo que se hizo del 7 al 12% de IVA si todo se da en un IVA paz de 5 puntos? Fíjense que en tiempos de Alfonso Portillo, cuando Alfonso Portillo se resistió, cuando se le entregó en bandeja de plata todas las propuestas del pacto fiscal, que incluso tenían un tema que de alguna manera era costoso, pero se había aceptado, de incrementar hasta la tasa del IVA. Hasta de eso se hablaba en ese tiempo, porque en muchos países latinoamericanos, como mencioné, el tema del IVA es el que va la columna vertebral del sistema. Pero luego Alfonso Portillo se da en el Congreso se estructura todo un esquema de decisiones para subir el IVA al 12%. Sin embargo, se le confiscan 5 puntos del IVA, que es lo que ha servido para estructuras como estas de los gobernadores en tiempos de Berchet, todos estos partidos como la Gana misma, ¿verdad? Yo estuve en una radio en donde varios dirigentes de partidos como la Gana
etcétera, en una entrevista donde hablaron de cómo es que ellos fueron consolidando su esquema de poder distrital, que es el esquema de poder del diputado distrital, de los gobernadores y de los alcaldes, que viven del IVAPAS. Ahora, por ejemplo, vemos que no se hace ningún recambio en los fondos sociales. Ahí está el FONAPAS, exactamente igual, con todos los problemas anteriores. ¿Por qué no se hace una refundación a nivel de, que es lo que yo recomendaría a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, de reconsolidar? Porque ahí es donde está el punto. Si en IVAPAS se están yendo cerca de 6.000 a 7.000 millones de quetzales. O sea, ahí hay lo que se llama en teoría fiscal, una ilusión fiscal, que creemos que no hay dinero, porque lo vemos en la poca capacidad de diferentes instituciones que las hacen chambonas, como usted dice, pero hay toda una serie de esquemas a donde se está yendo el dinero. Y si no, mire este tema que lo hablamos aquí, de la situación del deporte. Cuando estuvo el ahora ministro de Economía, Sergio de la Torre, aquí conmigo, que lo platicamos con usted, comenzamos a hablar de ese tema del deporte, si usted bien se recordará. Y mire en lo que para el tema del deporte, sin mencionar nombres, porque no vale la pena ahorita mencionar nombres, pero lo que se ve ahí, de esa cantidad de ONGs, a donde se está canalizando el gasto en inversión, y de los dobles sueldos que los dirigentes utilizan dentro de la estructura de CONADER, usted se está dando cuenta de dos temas. Hay temas del gasto que verdaderamente lloran sangre. Mire, por ejemplo, usted, que ahora se anuncia que este esfuerzo tributario va a tener 1.000 millones, o sea, va a rendir 1.000 millones en este año. Pero por otro lado, usted ve que el Banco de Guatemala, que aquí han estado los señores del Banco de Guatemala, reporta pérdidas operativas por 1.000 millones de quetzales. Entonces quiere decir que el pobre señor ministro de Finanzas Públicas va a recibir en el mes de mayo un pedido del presidente del Banco de Guatemala diciéndole: mire, señor ministro de Finanzas, ahí me manda un chequecito de 1.000 millones de quetzales porque yo tuve un banco que perdió 1.000 millones de quetzales y mi ley orgánica dice de que usted y los contribuyentes, o sea, todo ese esfuerzo de nosotros, los profesionales o los trabajadores en situación de dependencia, quiere decir, imagínense el costo de oportunidad, que lo que se gana ahora, 1.000 millones, tan solo viendo el tema del Banco de Guatemala, se van 1.000 millones a las arcas del Banco de Guatemala para pagar su estructura de política monetaria que tiene, que indica que cada año que tiene pérdidas se las restituyen los contribuyentes, que somos nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿qué efectos multiplicadores puede tener ese gasto? Cuando usted va, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos, y si quiere, vamos juntos. Vaya usted a uno de esos edificios S12 o S11 en la Universidad de San Carlos y entremos a un baño de la Universidad de San Carlos. O hagamos un caminamiento en la noche, no hay luz, no hay. O sea, quiere decir que se lo están mamando las entidades autónomas en puro gasto de funcionamiento. Aquí también hablamos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, realmente, yo sí estaría dispuesto a ese tema moral que se habla, pero que por lo menos los profesionales que estamos teniendo voz, y yo aquí le hago un llamado a este G40, que este G40 se diluyó completamente, y le hago un llamado a los centros de pensamiento que están rindiendo propuestas de tipo económico. ¿Por qué no le entramos incluso a ver los situados constitucionales y toda esa gran cantidad de aportes institucionales, incluyendo por supuesto el tema del deporte? Me agrada que, por ejemplo, como director del área de arte y cultura del Ministerio de Cultura y Deportes esté mi buen amigo Lester Godínez, porque con él estuvimos hablando hace un tiempo y vimos cómo llora sangre que más de 800 millones se vayan a una estructura del deporte. Y déjeme decirle algo que yo tengo cierta pena. Ahí están mis buenos amigos en Quetzaltenango pensando en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y ya el señor Camargo del Comité Olímpico está pidiendo 2.000 millones de quetzales y dice,
tengo confianza en que el Congreso de la República me va a aprobar esos 2.000, como quien dice que por decreto. O sea, el dinero en este país, y es ahí donde yo acojo el tema moral, la gente cree y los grupos de poder creen que surge como maná del cielo. No hay un tema del costo de oportunidad, y es por ello que no se está yendo el gasto. Y está muy bien que hablen de esto, de esta moda ahora del presupuesto por resultados, que de hace mucho tiempo, esto no es nada nuevo, la gestión por resultados. Toda gestión debiera ser por resultados, y desde que se inventaron las teorías administrativas se habla de ese tema por resultados, dejémonos de cosas. Pero estamos haciendo un esfuerzo, como usted dice, usted y yo, trabajadores en situación de dependencia, clase media liberal, etcétera, para que se vaya a esas cuestiones vergonzosas como para un sueldo a esas entidades autónomas o como para un gasto que no saben ni qué hacer con el gasto, como esa cantidad de ONGs que ahora sale del Ministerio de Cultura y Deportes que no desarrollaron una buena obra de calidad. Entonces realmente aquí lo que hay que hacer es un buen esfuerzo de planificación, diría yo, del gasto público. Interesante, licenciado Mencos. Sí, bueno, yo creo que es importante empezar a ver qué falta para adelante, ¿verdad? Y nosotros en ICESI hemos sido muy claros en que es básico para cualquier estado, principalmente para el guatemalteco, empezar a tener un programa de evaluación y evaluación del impacto de las políticas públicas, más allá de solamente programar mejor. Por el otro lado también, con esta reforma que se ha dado, nuestra recomendación es que empecemos a precisar el destino de esa recaudación adicional. Hay que implementar la ley antievasión 2, es importante para poder ir cerrando los espacios para la elusión y la evasión tributaria, pero también hay que complementar las medidas que se han ido dando con una política de eliminación gradual de los incentivos y privilegios tributarios, por ejemplo, ¿verdad? Que eso se ha dejado de discutir. Hay que ir reforzando el impuesto sobre la renta para perseguir o de alguna manera identificar a aquellas empresas principalmente que trasladan recursos a entidades offshore o a paraísos fiscales con el fin de evadir sus responsabilidades con la tributación. Hay que cumplir con los estándares de transparencia de la Organización de Estados, de la OCDE, de la Organización de Estados para el Desarrollo. Y por el otro lado también hay una agenda en términos de transparencia que todavía está pendiente de discutir y que está vinculada incluso con iniciativas de ley ya existentes, como tiene que ver con la ley de fideicomisos, otro de los espacios para la corrupción, la ley contra el enriquecimiento ilícito, la lucha contra el secreto bancario, que también es una iniciativa que incluso ya el presupuesto de este año cuenta con que se apruebe para que dé algunos recursos adicionales, y finalmente una Contraloría también distinta. No puede ser que solo la sociedad civil ande viendo la forma en la que se está ejecutando los recursos. Si tenemos dentro de las capacidades del Estado, tenemos una institución que debería de estar en el día a día de esas auditorías que a nosotros como sociedad civil de vez en cuando nos toca tocar puertas y levantar los temas en el debate social. La política fiscal es como los estados, siguen caminando al igual que las sociedades, y nosotros en ICESI decimos una frase, y es que un país distinto en efecto requiere una política fiscal distinta, no requiere más recursos exclusivamente, requiere que hagamos un esfuerzo en ser mucho más estratégicos en cada centavo que llega al Estado, pero también hay que reconocer que esa responsabilidad de que las cosas se hagan bien tienen que ver con el ciudadano común y corriente, con quien nos está escuchando, con el catedrático y también con el gran empresario, que muchas veces es por ahí por donde se cuelan las grandes ilusiones y evasiones de este país. El esfuerzo es un esfuerzo nacional, tampoco es que de un día para otro, ni es aprobando leyes. Creo que una de las grandes interrogantes en este momento es si los partidos políticos tienen la capacidad en el Congreso de hacer una política fiscal para el beneficio de todos, o solamente son
intentos de reforma que solo sirven para parchar las grandes dificultades del Estado o para beneficiar a sectores económicos que les han financiado. Entonces, el debate es un debate muy grande. Lo que pasa es que la política fiscal al final es como la columna vertebral de una sociedad, y si esa columna está mal, indudablemente la sociedad está mal. Yo cerraría diciendo que no basta con tener más recursos, basta también, o se hace necesario también, que los ciudadanos sean parte de ese cambio. Si de veras nos está doliendo pagar un poquito más de impuestos, entonces exijamos mejor educación, mejores hospitales, mejores centros de salud, porque ese es el principio del cambio de una sociedad. Ya para concluir, licenciado Mencos, ¿estaría de acuerdo con esto de que lejos de meternos a rompecabezas de actualización, paquete, pacto, como se le quiera llamar, aplicáramos un flat tax, como han indicado muchos economistas y el licenciado Barcel lo sugiere? Yo diría que hay que estudiarlo, porque en los países en donde se ha implementado, en efecto, ha habido una reducción de la recaudación, y por el otro lado se pierden algunos grados de progresividad en la medida en la que la SAT tampoco tiene capacidad o también tiene que hacer una labor de decir que queda exento y que no, ¿verdad? Porque suena sencillo el flat tax, pero detrás de él también tiene que haber una arquitectura institucional que le dé soporte. En Rusia, por ejemplo, es una página la que hay que llenar una vez al año, pero digamos que Rusia tiene una administración tributaria un poquito más fuerte que la nuestra. De todos modos es algo que hay que debatir y hay que hacer los estudios pertinentes para ver si es lo que conviene a la sociedad. Bueno, yo con eso del flat tax, yo le diría que ya estamos en un flat tax. O sea, los trabajadores en situación de dependencia y ese régimen de 5 al 7% es casi ya un flat tax. El tema complejo es el referente a las entidades lucrativas con respecto a la tasa del impuesto a empresas, que ahora pasa al 25%, y es ahí donde hay una complejidad, y habría que ver si a futuro si eso incrementó los impuestos o los bajó. Pero en realidad la estructura fundamental del sistema tributario ya está casi en un flat tax. Entonces ya está bastante simplificado para la SAT ese aspecto. Entonces habría que ver, ya que se está abandonando el tema de implementar impuestos o el tema de taxar, como se dice en inglés, a las empresas corporativas, y se está yendo al tema de impuesto a la renta personal con pocos escalones, está casi ya bastante achatado hacia un flat tax. Entonces, en eso de la simplificación y la gran complejidad que se crea, estar controlando este tipo de empresas, habría que ir pensando que son propuestas que se vienen haciendo, y yo creo que así como se habla de la despenalización de la droga y de otra serie de temas, pues conviene irle dando vueltas al asunto, ¿verdad? Pero yo sí quisiera dejar ese tema nuevamente de la revisión de los situados y de el proceso de reforma del Estado, porque no creo únicamente que sean leyes. Yo creo que lo que se ha abandonado aquí, y lamentablemente no se han retomado algunos elementos del pacto fiscal, son verdaderamente procesos macroadministrativos. Todo este tema de los pactos colectivos en el sector público, este tema de la gran proporción de gastos de funcionamiento sobre gastos de inversión, el tema del IVAPAS. Yo sí plantearía una reforma completa de ese IVAPAS, ya que se tiene una estructura de apoyo, un Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué no volvemos a restituirle al Estado? Esa sería una propuesta de tremendo apoyo al Ministerio de Finanzas. Restituirle al Estado esos 5 puntos que le han quitado y que se haga universal, precisamente para apoyar un plan de gobierno. Entonces, mi propuesta concreta es que los grupos que hacen incidencia a los profesores y las universidades debieran instituir una mesa que dé propuestas no solo legales, sino de refundación de instituciones. El caso de los fondos sociales. Deberían eliminarse todos los fondos sociales. Y que fíjense que FONAPAS, lo que recibe de ese IVAPAS podría constituirse en un banco de segundo piso
y pasárselo a la señora en la fiesta al Ministerio de Desarrollo Social. 10 gentes bien calificadas podría hacer todo el FONAPAS. ¿Por qué no se hace? Ahora se pasa a un fondo social que estaba en el Ministerio de Comunicaciones y se pasa a Agricultura y se llena de gente. Cuando los fondos sociales podrían tener, ya que tienen un situado que se les está alimentando de dinero, constituirse como bancos de segundo piso para apoyar la política de hambre del Ministerio de Desarrollo, que no se desperdicie en recursos, ¿verdad? El tema del desarrollo rural también habría que tener mucho cuidado. Hay una propuesta ahí que plantea la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural. Eso es inviable completamente. Entonces, como le digo, yo creo que lo que se ha perdido es el tema macroadministrativo del Estado, ¿verdad? Y que hace falta, tal vez no son solo economistas los que deben estar ahí, tiene que haber toda la escuela de la administración pública, politólogos, planteando un esquema un poco más integral de lo que debiera ser un Estado moderno. Yo creo que hay 4 años para repensar eso, o propuestas de mediano plazo en ese sentido. Agradecemos a nuestros invitados por el análisis que han hecho sobre las implicaciones que genera la ley de actualización tributaria. A ustedes gracias por su atención. La invitación para el review de este programa hoy a las 20:08 de la noche, y para otro punto de vista con un tema de interés nacional, Dios mediante, mañana cuando sean las 8 horas. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes, 8 de la mañana, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. 9 horas, 5 minutos. En Guatemala, el cambio ya comenzó. Nos comprometimos contigo a construir una Guatemala más segura y lo estamos cumpliendo. La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala vigilan ya las principales carreteras del país y hacen revisiones para garantizar tu tranquilidad. Estas son acciones. Con tus impuestos y contribuciones haremos mucho más. Por tu seguridad y la de tu familia, el Gobierno del Cambio trabaja. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere liberarte. Por eso te dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el tema con el padre Eduardo Escobar, asesor de ADAC. Jueves 8 de marzo, 3:30 de la tarde, Salón Los Lagos, Hotel Camino Real. Refacción 80 quetzales. Tickets a los teléfonos 4347-6883, 5203-0781, 4210-5259 y en librerías Ave María y Mater et Magistra. Comentarios, preguntas, reportes. Escriba un mensaje de texto al 5400, anteponiendo la palabra punto. 5400, anteponiendo la palabra punto. Recuerde, 5400.